en el vasto universo del espectáculo latinoamericano, donde cada gesto, cada palabra y cada relación se convierte en un fenómeno público, pocas figuras han despertado tanto interés, admiración y controversia como Yolanda Andrade. Con su estilo irreverente, su valentía a la hora de hablar de temas tabú y su inconfundible sentido del humor, la conductora y actriz mexicana ha construido una trayectoria marcada tanto por el éxito profesional como por los escándalos mediáticos. Sin embargo, a los 54 años, la noticia de su matrimonio, acompañada de una confesión que muchos esperaban desde hace décadas, ha generado un terremoto emocional y mediático sin precedentes. Yolanda Andrade finalmente ha admitido quién es el verdadero amor de su vida. Yolanda Andrade nació el 28 de diciembre de 1970 en Culiacán, Sinaloa, una ciudad cargada de contrastes, tradición y modernidad, belleza natural y violencia estructural, religiosidad profunda y sueños de prosperidad. Creció en un entorno familiar donde los valores conservadores pesaban mucho. Como ella misma ha confesado en entrevistas, desde niña se sintió distinta, más rebelde, más libre. Mientras muchas de sus amigas soñaban con bodas tradicionales o con familias numerosas, ella soñaba con escenarios, cámaras y, sobre todo, con la posibilidad de decidir su destino sin pedir permiso a nadie. Su adolescencia estuvo marcada por esa tensión constante entre lo que se esperaba de ella y lo que realmente deseaba ser. A los 18 años decidió trasladarse a la Ciudad de México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, un paso valiente que supuso romper con la comodidad del hogar y enfrentarse a un mundo competitivo, exigente y despiadado. Fue allí donde empezó a moldearse la figura pública que con los años se convertiría en un referente de irreverencia televisiva. El gran público conoció a Yolanda Andrade gracias a su participación en telenovelas de finales de los años 80 y principios de los 90. Su papel en Yo no creo en los hombres, 1991, le dio notoriedad, pero lo que realmente capturó a la audiencia fue su frescura, su capacidad de improvisación y su estilo directo, alejado de los cánones tradicionales de la actriz melodramática. Muy pronto, Yolanda entendió que su verdadero espacio no estaba en la ficción, sino en la conducción televisiva, donde podía mostrarse sin máscaras. Programas como Hijas de la Madre Tierra, junto a Montserrat Oliver, y posteriormente Moyo, le permitieron desarrollar un estilo único, irreverente, cargado de humor negro y de complicidad femenina, que la posicionó como una de las conductoras más innovadoras de México. Sin embargo, el precio de esa libertad fue alto. Desde el principio comenzaron los rumores sobre su vida sentimental. Los medios especulaban sobre sus preferencias sexuales, sobre supuestos romances con compañeras de trabajo y sobre una vida nocturna intensa que se mezclaba con sus proyectos profesionales. Yolanda, con su sarcasmo habitual, solía responder con evasivas o ironías, alimentando aún más el morbo del público. Durante años, Yolanda Andrade fue objeto de titulares que nunca confirmaban nada con claridad. Se le vinculó sentimentalmente con varias figuras de la farándula, pero pocas veces existió una confirmación oficial. Ella jugaba con la ambigüedad, lanzaba indirectas, bromeaba con preguntas incómodas, y mantenía así un halo de misterio que, sin embargo, la desgastaba en lo personal. Su amistad y sociedad profesional con Montserrat Oliver, por ejemplo, fue objeto de especulación constante. Aunque ambas siempre reivindicaron una relación basada en el cariño y la complicidad profesional, muchos aseguraban que había algo más. Con el paso del tiempo, Montserrat confirmó su orientación sexual y su matrimonio con Yaya Kosikova, lo que alimentó aún más la teoría de que Yolanda había estado involucrada en relaciones intensas, aunque invisibles para la opinión pública. La cultura mexicana, marcada aún por prejuicios respecto a la diversidad sexual, hacía que una figura pública como Yolanda Andrade tuviera que moverse con extrema cautela.
Reconocer una relación íntima con otra mujer podría significar el fin de contratos publicitarios, la censura televisiva o incluso el rechazo del público. Por eso, su vida amorosa permaneció en las sombras, protegida por un velo de silencio que solo reforzaba la curiosidad de los demás. En más de una ocasión, Yolanda Andrade confesó haber estado profundamente enamorada, pero evitaba dar nombres. Solo con los años, y de manera fragmentada, se supo que había vivido historias apasionadas, intensas y dolorosas con mujeres del medio artístico, algunas de ellas casadas o comprometidas públicamente con hombres. Uno de los episodios más sonados fue su presunta boda simbólica en Ámsterdam con la cantante Verónica Castro, un rumor que nunca fue desmentido del todo y que generó una tormenta mediática en 2019. Andrade aseguró que había mantenido una relación íntima y significativa con la diva mexicana, aunque Castro siempre lo negó categóricamente. Aquella polémica, más allá de los titulares, reveló la dimensión real del silencio que Andrade había mantenido durante años. Su vida sentimental había estado llena de amores prohibidos, ocultos, condenados a no ver la luz del día. En los últimos años, Yolanda Andrade enfrentó serios problemas de salud. Fue operada de un aneurisma cerebral y sufrió complicaciones derivadas de una fuerte adicción al alcohol en etapas anteriores de su vida. Estos episodios marcaron un antes y un después en su forma de ver el mundo. En entrevistas confesó que estuvo cerca de la muerte y que en esos momentos de fragilidad comprendió que había vivido demasiado tiempo escondiendo una parte fundamental de sí misma. Esa conciencia de la vulnerabilidad, sumada al paso de los años y a la creciente apertura social respecto a la diversidad sexual, la condujeron a una conclusión inevitable. No quería morir sin reconocer públicamente el amor de su vida. El anuncio de su matrimonio fue recibido con sorpresa, emoción y polémica. Nadie lo esperaba, aunque todos lo deseaban en secreto. A los 54 años, Yolanda Andrade decidió unir su vida legalmente con la mujer que, según sus palabras, ha sido su refugio, su compañera y la verdadera razón por la cual nunca se rindió en los momentos más oscuros. No se trató de una boda tradicional ni mediática. No hubo exclusivas para revistas de sociales ni transmisión televisiva. Fue una ceremonia íntima, rodeada de un círculo muy reducido de familiares y amigos, en un espacio discreto que contrastaba con la magnitud del acontecimiento. Las fotografías filtradas mostraban a una Yolanda visiblemente emocionada, vestida de manera sencilla pero elegante, con lágrimas en los ojos mientras pronunciaba las palabras que marcarían un antes y un después en su vida. Sí, acepto. Tras la boda, Yolanda concedió una entrevista exclusiva donde, por primera vez, pronunció sin rodeos el nombre de la persona que había transformado su vida y con quien había decidido compartir el resto de sus años. Sus palabras fueron contundentes. No me importa lo que digan, no me importa lo que inventen, hoy puedo decir, sin miedo y con orgullo, que ella es el amor de mi vida. La revelación, que durante décadas había sido pospuesta, tuvo un efecto inmediato. Las redes sociales estallaron, los medios retomaron viejas historias y millones de personas se dividieron entre la celebración y la crítica. Pero más allá de la controversia quedó clara una verdad. Yolanda Andrade había ganado su libertad emocional. Lo ocurrido con Yolanda Andrade no puede entenderse únicamente como un episodio de farándula. Es, en realidad, un reflejo de las transformaciones sociales que México y América Latina han experimentado en las últimas décadas. En un país donde aún existen altos índices de discriminación contra la comunidad LGBTQ+, que una figura pública tan influyente como Yolanda se case y confiese abiertamente a su gran amor, constituye un acto político, una declaración de principios y una inspiración para miles de personas que todavía viven con miedo. Su historia demuestra que nunca es tarde para amar, que la edad no es un obstáculo para la autenticidad, y que la felicidad puede alcanzarse incluso después de años de silencio, dolor
y prejuicio. La noticia del matrimonio de Yolanda Andrade no solo sorprendió al público, sino que también abrió una caja de Pandora de recuerdos, polémicas y secretos que llevaban décadas gestándose en los pasillos de la farándula mexicana. Si en el primer capítulo repasamos los orígenes de su carácter rebelde y la semilla de una vida marcada por la búsqueda de autenticidad, ahora nos adentramos en la segunda gran etapa, el precio de vivir en el ojo público, las batallas libradas en silencio y la construcción de una identidad que siempre desafiaba lo establecido. Para entender el peso de esta confesión, es necesario detenerse en la construcción del personaje público de Yolanda Andrade. Desde los años 90, ella supo proyectar una imagen de mujer fuerte, irreverente, sarcástica, dueña de una lengua afilada y de un humor ácido. Esa actitud la convirtió en un ícono televisivo, pero también en una figura incómoda para el sistema. En un medio donde la discreción y el apego a las convenciones eran la norma, Yolanda encarnaba la disidencia. Sin embargo, detrás de las cámaras existía otra Yolanda, vulnerable, a veces insegura, atravesada por amores imposibles, marcada por adicciones y luchas internas. Mientras en la pantalla ella parecía dominar cualquier situación con ironía y valentía, en lo íntimo se debatía con miedos profundos. El miedo al rechazo, a perder contratos, a decepcionar a su familia e incluso al linchamiento mediático. Ese contraste entre lo público y lo privado alimentó una narrativa doble: la mujer fuerte admirada por muchos y la mujer frágil que no siempre encontraba refugio en sí misma. Durante más de 2 décadas, la vida sentimental de Yolanda Andrade fue objeto de especulación constante. Los tabloides publicaban titulares explosivos cada cierto tiempo. El romance secreto de Yolanda con una famosa cantante. Andrade, la mujer que roba corazones en la televisión. El enigma amoroso de Yolanda. Sin embargo, ninguna nota lograba confirmarse con pruebas concluyentes. Esa insistencia mediática creó un efecto paradójico. Cuanto más callaba Yolanda, más crecía el morbo y la imaginación colectiva. En programas de espectáculos se discutía largamente si tenía o no pareja, si era verdad que había tenido una boda simbólica en el extranjero, o si sus constantes viajes coincidían sospechosamente con los de otras figuras femeninas del medio. La supuesta boda en Ámsterdam con Verónica Castro se convirtió en el epicentro del escándalo. Andrade insistió en varias entrevistas que la relación había existido y que hubo incluso un compromiso simbólico. Castro lo negó, desatando un duelo de versiones que hasta hoy sigue dividiendo opiniones. Lo cierto es que, más allá de los nombres concretos, la narrativa dejaba en evidencia una verdad más profunda. Yolanda había amado intensamente, pero había sido condenada a la clandestinidad. No todo fue glamour en su trayectoria. Yolanda Andrade atravesó etapas duras de adicción al alcohol y a sustancias, un infierno que ella misma ha relatado con crudeza. Hubo noches interminables, fiestas que se extendían hasta la mañana siguiente, y momentos en los que perdió el control de su vida personal y profesional. La industria del espectáculo, con su ritmo frenético y sus excesos, fue un terreno fértil para esa espiral de autodestrucción. Andrade llegó a confesar que hubo momentos en que sintió que su vida pendía de un hilo. Fueron años en los que, aunque brillaba en la televisión, en privado se encontraba rota, buscando anestesiar dolores internos que nunca se atrevió a confesar abiertamente. El punto de quiebre llegó cuando tuvo que ser hospitalizada y enfrentó diagnósticos médicos que pusieron en riesgo su vida. Fue entonces cuando decidió iniciar un proceso de rehabilitación, un camino arduo que la obligó a confrontar fantasmas del pasado, heridas emocionales y el vacío de haber vivido sin mostrarse auténticamente. Más allá de las adicciones, otro episodio marcó un antes y un después en la vida de Yolanda Andrade. El aneurisma cerebral que la llevó al quirófano y que, según sus propias palabras, la hizo sentir que estaba al borde de la muerte. Esa experiencia de vulnerabilidad extrema fue determinante para reconfigurar sus prioridades. Al salir de la operación, Andrade se enfrentó a una verdad incómoda.
Había pasado gran parte de su vida escondiendo lo más esencial, el amor. Se había privado de vivir abiertamente una relación plena por miedo a las críticas, a los prejuicios o a perder espacios en la televisión. La enfermedad le mostró que el tiempo no era infinito, que el futuro podía esfumarse en un segundo, y que seguir postergando la verdad equivalía a condenarse a la infelicidad. Cuando finalmente decidió casarse a los 54 años, no fue simplemente un acto de amor personal. Fue también un gesto de reivindicación, una declaración de que no estaba dispuesta a seguir callando. La boda representó la culminación de un proceso de liberación. Después de décadas de rumores, especulaciones y secretos, Yolanda tomó el control de su narrativa. La ceremonia, aunque íntima, fue profundamente simbólica. Quienes estuvieron presentes relatan que la emoción era palpable, que Yolanda no podía contener las lágrimas y que cada palabra pronunciada tenía el peso de años de silencio. Para muchos de sus amigos más cercanos, fue también una redención. Ver a Yolanda finalmente feliz, sin máscaras, sin miedo, significaba asistir a un renacimiento. Como era de esperarse, la confesión generó un impacto enorme. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y celebraciones por la valentía de Yolanda. Miles de seguidores compartieron sus historias personales, agradeciéndole por inspirarlos a vivir sin miedo, a salir del closet, a buscar el amor más allá de las convenciones. Pero también hubo críticas. Sectores conservadores la señalaron, cuestionaron su decisión e incluso intentaron ridiculizar su matrimonio. Sin embargo, a diferencia de épocas anteriores, Yolanda no se escondió ni se defendió con evasivas. Respondió con firmeza: «Ya no me importa lo que digan. Esta soy yo. Este es mi amor. Y este es el resto de mi vida». Esa respuesta marcó un giro definitivo. Por primera vez, Andrade no solo se defendía, sino que se plantaba con orgullo, consciente de que su historia trascendía lo personal y se convertía en un referente social. En México y gran parte de América Latina, los matrimonios igualitarios aún generan controversia. Aunque en muchos estados mexicanos son legales, la aceptación social avanza con lentitud. En ese contexto, que una figura pública tan influyente como Yolanda Andrade se case y hable abiertamente del amor de su vida, tiene un efecto multiplicador. Su gesto no solo representa una victoria personal, sino también un acto político. Desafiar la norma, cuestionar los prejuicios y abrir camino para que otros puedan vivir su amor sin miedo. En ese sentido, Andrade se convierte en un símbolo involuntario de resistencia y libertad. El matrimonio y la confesión no significaron el final del camino, sino el inicio de una nueva etapa. Yolanda Andrade se muestra ahora más serena, más consciente y más enfocada en disfrutar de lo esencial. En entrevistas recientes, ha confesado que su prioridad ya no es el rating, los contratos o los reflectores, sino su bienestar y el de la persona que eligió como compañera de vida. Esa transformación se nota también en su discurso. Habla con más calma, se ríe de su pasado y se permite reflexionar sobre lo que antes era un terreno vedado. Su matrimonio, lejos de restarle, le ha dado una nueva narrativa, una historia que contar desde la experiencia y la madurez. La historia de Yolanda Andrade no termina en la confesión ni en la boda. Al contrario, lo que ocurrió después de aquel «sí, acepto» se transformó en un fenómeno que va mucho más allá de su vida privada. Es un capítulo que habla de libertad, de resiliencia, de la capacidad humana de reinventarse y de la importancia de vivir sin miedo. En este último segmento, exploraremos las repercusiones de su decisión en su carrera, en la sociedad y en la memoria colectiva de un país que aún lucha por reconciliar tradición y diversidad. Uno de los interrogantes más repetidos tras el anuncio de su matrimonio fue qué ocurriría con su carrera en los medios. Durante más de 3 décadas, Yolanda Andrade fue un rostro inconfundible en la televisión mexicana.
Pero la industria del entretenimiento no siempre ha sido benévola con quienes se atreven a desafiar las normas establecidas. En el pasado, figuras que salieron del closet vieron cómo se reducían sus contratos, perdían espacios de conducción o eran relegadas a horarios marginales. Sin embargo, el contexto actual es diferente. Las nuevas generaciones exigen representación, y plataformas digitales han abierto caminos alternativos para quienes no dependen exclusivamente de las grandes televisoras. Lejos de convertirse en un obstáculo, la confesión de Yolanda Andrade pareció revitalizar su figura pública. Sus apariciones posteriores tuvieron un rating inesperado. Sus entrevistas alcanzaron cifras récord en plataformas de streaming y su nombre volvió a encabezar tendencias en redes sociales. El público, lejos de darle la espalda, celebró su autenticidad. Este fenómeno demuestra que Andrade, más que una conductora, se ha convertido en un símbolo cultural. No se trata únicamente de sus programas o de sus bromas irreverentes. Su mayor legado es haber demostrado que se puede vivir fiel a uno mismo sin importar las consecuencias. Más allá de la fama, lo que realmente conmovió al público fue la historia íntima. El relato de una mujer que esperó más de medio siglo para casarse con la persona que ama. En un mundo obsesionado con la juventud y la inmediatez, la boda de Yolanda Andrade envía un mensaje poderoso. Nunca es tarde para amar, ni para ser amado. Numerosos seguidores han compartido cómo su valentía los impulsó a dar pasos que antes parecían imposibles. Hablar con sus familias sobre su orientación sexual, comprometerse con sus parejas después de años de silencio, o simplemente dejar de esconderse. En cada testimonio, se refleja el impacto humano de un gesto aparentemente individual, que se transforma en un movimiento colectivo. Lo que diferencia esta historia de otras confesiones de celebridades es la dimensión emocional. Yolanda Andrade no habló desde un lugar de frivolidad, sino desde la vulnerabilidad de alguien que ha sobrevivido a enfermedades, adicciones, rumores, críticas y miedos. Ese relato auténtico conectó con miles de personas que, sin importar su edad, reconocieron en ella una voz cercana. En un país donde las telenovelas y los programas de variedades moldean imaginarios colectivos, la historia de Andrade representa un quiebre. Durante décadas, las mujeres en la televisión mexicana fueron encasilladas en estereotipos. La protagonista romántica que espera al príncipe azul, la villana seductora, la madre sacrificada. Yolanda Andrade nunca encajó en esos moldes. Desde joven construyó un estilo propio. Pantalones de mezclilla en lugar de vestidos glamorosos, carcajadas ruidosas en lugar de sonrisas discretas, comentarios sarcásticos en lugar de frases medidas. En un medio obsesionado con la corrección y la imagen, ella eligió ser disruptiva. Con su confesión y su matrimonio, Andrade no solo rompió esquemas personales, también obligó a la televisión mexicana a replantearse cómo representar la diversidad. Aunque aún queda un largo camino, su gesto abrió una grieta en la narrativa tradicional. No se trata únicamente de visibilidad, sino de cambiar el guión. La mujer que se casa con otra mujer ya no es un secreto vergonzoso, sino una historia que merece celebrarse en primera plana. Uno de los aspectos menos comentados pero más dolorosos de la confesión de Yolanda Andrade fue la reacción de su propia familia. Venida de una tierra profundamente conservadora como Sinaloa, la conductora no siempre contó con la comprensión de los suyos. En entrevistas, confesó que hubo discusiones, silencios incómodos y distancias que parecían irreconciliables. El matrimonio, sin embargo, sirvió también como catalizador de un proceso de reconciliación. Al verla tan decidida, tan feliz, muchos de sus familiares terminaron por aceptar lo que antes se negaban a reconocer. Cuando la vi con lágrimas en los ojos, entendí que este era el camino que la hacía feliz, habría dicho una de sus hermanas. La aceptación familiar, aunque tardía, fue fundamental para que Yolanda sintiera que ya no cargaba con el peso del rechazo más doloroso, el de quienes la vieron crecer. En este sentido, su boda no solo representó una victoria amorosa, sino también un proceso de sanación.
El tratamiento mediático de la confesión también merece análisis. Mientras algunos portales celebraron su valentía, otros explotaron la noticia con un tono sensacionalista, enfocándose más en el morbo que en la dimensión humana. Se publicaron titulares como El secreto mejor guardado de Yolanda Andrade o La boda lésbica del año, reproduciendo clichés que reducen a las personas a etiquetas. Sin embargo, el público fue más maduro que los medios. En redes sociales, las muestras de apoyo superaron con creces los comentarios de burla o discriminación. Este contraste revela una doble moral que aún persiste en el periodismo de espectáculos. Mientras en público se proclama la diversidad y la inclusión, en privado todavía se busca vender con escándalos. Yolanda Andrade, al enfrentarse a esas dinámicas con humor y firmeza, puso en evidencia la necesidad de un cambio real en la forma de narrar las vidas de las figuras públicas. Uno de los lemas que Andrade repitió tras su boda fue: «Ya no me importa lo que digan». Esa frase, lejos de ser un gesto de rebeldía superficial, condensa toda una filosofía de vida. Durante décadas, ella vivió condicionada por lo que otros pudieran pensar: productores, anunciantes, familiares, periodistas. Cada decisión estaba atravesada por la pregunta: ¿qué dirán? Ese peso la llevó a ocultar amores, a disfrazar relaciones y a inventar excusas. Hoy, liberada de esas ataduras, Yolanda Andrade vive con un principio distinto: el de la autenticidad radical. Su frase se ha convertido en un mantra para muchos de sus seguidores, que la repiten como una consigna de libertad personal. Quizás lo más importante de todo este proceso sea el legado que Yolanda Andrade deja a las nuevas generaciones. Para quienes hoy tienen 15, 20 o 30 años, su historia es una advertencia y una inspiración. La advertencia: no esperar décadas para vivir la verdad. La inspiración: nunca es tarde para hacerlo. Su vida muestra los costos de la represión emocional, pero también los beneficios de la valentía. En un mundo donde aún existen países que criminalizan la homosexualidad y sociedades que condenan el amor diverso, la figura de Andrade se convierte en un faro que ilumina caminos posibles. A los 54 años, Yolanda Andrade no ha llegado al final de su historia, sino a un nuevo comienzo. La confesión, la boda y la revelación del amor de su vida no son un epílogo, sino el prólogo de una etapa donde, por fin, puede vivir sin miedo. En palabras suyas: me tardé, pero llegué. Y llegar a tiempo para mí es llegar cuando tenía que ser. Hoy estoy en paz. Hoy estoy enamorada. Hoy soy yo. Con esa frase, Yolanda Andrade sintetiza la esencia de su viaje: la lucha contra el silencio, la valentía de la confesión y la plenitud de un amor que desafió al tiempo. Su legado queda escrito no solo en los titulares, sino en la vida de cada persona que, al verla, se atrevió a dar un paso hacia su propia libertad. La historia de Yolanda Andrade es mucho más que una simple confesión amorosa. Es el testimonio de una mujer que luchó contra prejuicios, rumores y silencios durante décadas, y que finalmente, a los 54 años, se atrevió a decir en voz alta lo que llevaba tanto tiempo guardado: el nombre del verdadero amor de su vida. Su matrimonio no solo representa la culminación de un sueño personal, sino también un acto de valentía y un símbolo de libertad para miles de personas que todavía tienen miedo de mostrarse tal y como son. Con su ejemplo, Yolanda nos enseña que nunca es tarde para amar, nunca es tarde para elegir la autenticidad, y que la felicidad no depende de la edad, sino de la decisión de vivir sin cadenas. Su legado quedará como un faro de esperanza, como una invitación a derribar miedos y a abrazar la vida con plenitud. Si esta historia te conmovió y quieres seguir recibiendo más relatos, análisis y noticias sobre tus artistas y personalidades favoritas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Con tu apoyo, podremos continuar compartiendo contenido único, lleno de emoción, reflexión y verdad. Dale like, comparte este video y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones.
Tu compañía y tus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir contando historias que llegan al corazón.